Saludar cordialmente a cada uno de ustedes en sus hogares, especialmente a los niños de nuestra comuna de Angol. Hoy día voy a trabajar con los niños de segundo año básico. Me presento, mi nombre es Yesenia Vidal Isla, soy profesora de educación básica con mención en matemática. Los invito a ponerse cómodos, a poner mucha atención y estar siempre en compañía de un adulto, ya que yo no los puedo acompañar para que los ayude en sus errores y en sus felicitaciones durante nuestra clase. Bien, comenzamos. Vamos a irnos a una actividad de la vida diaria. Como cada domingo, las familias se reúnen en el parque y desarrollamos una serie de actividades al aire libre. Podemos andar en bicicleta, salir en familia, compartir con los amigos, ir a los juegos, andar en bicicleta, practicar patinaje como los amigos que tenemos aquí y que podemos observar en ellos que cada uno en su polera tiene un número. Bien, la niña tiene el número 36 y él tiene el número 39, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre aquí en estos números. ¿Cuántas decenas y unidades tiene el número de la polera de cada uno de estos niños? Veamos primero al niño. Él tiene el número 39. ¿Cuántas unidades tenemos? Unidad es el primer número que tenemos a la derecha. Tiene 9 unidades. Luego observamos el siguiente número y tenemos el 3, que el 3 está en la posición de la decena, ¿cierto? Vamos a ver la niña. Ella tiene el número 6 en la unidad y tiene el número 3 en la decena. Podemos observar que ambos niños en la posición de la decena tienen el número 3, pero si observamos las unidades, ahí cambia. Tenemos dos números distintos. El niño tiene el número 9 y ella tiene el número 6. Algo ocurre acá y algo nos está entregando una información y que nosotros podemos identificar qué niño con esa información tiene el número mayor. Vamos a ver, ¿quién tiene el mayor? El niño 9 y la niña el 6. Por ende, el número mayor es el 39. ¿Quién tiene el número más grande? Es el niño. Bien, con esto va a tener relación nuestra clase de hoy, el comparar los números e identificar cuál es mayor y cuál es menor. Nuestro objetivo para hoy será ordenar un conjunto de números de forma ascendente y en forma descendente. Tenemos 3 palabras clave: ordenar y 2 términos que son ascendente y descendente que conoceremos hoy. Vamos a poner orden. Bien, vamos a comenzar por saber que vamos a ordenar números de menor a mayor y de mayor a menor, ¿verdad? Y ahí vamos a tener que comparar, y para poder comparar, en esta clase vamos a utilizar de referencia nuestra tabla posicional, donde tenemos la unidad, la decena y la centena. Esta tabla posicional que nos ha acompañado desde primero básico para saber qué posición tiene cada uno de los dígitos. Pues bien, ahora vamos a ordenar. Los primeros números que vamos a ordenar será de menor, o sea, del más pequeño al más grande. Tenemos 3 números y los vamos a identificar primero y ustedes desde su casa los van a ir leyendo conmigo. Tenemos el número 15, tenemos el número 34 y tenemos el número 29. Vamos a tomar cada uno de estos números y los vamos a ubicar en nuestra tabla posicional. Vamos a ubicar el 15, luego vamos a ubicar el 34 y finalmente ubicamos el 29. Bien, ya ubicamos nuestros números, pero ¿cómo vamos a saber cuál es el menor? Para eso vamos a comenzar a observar de izquierda a derecha, ¿ya? Y vamos a observar que en nuestra tabla posicional, en la posición de la centena, no tenemos dígitos. Por lo tanto, vamos a pasar a la decena. Bien, vamos a observar que en la decena todos los números tienen dígitos. Y aquí nos vamos a detener. Como nos está pidiendo ordenar de menor
a mayor, vamos a buscar en la decena cuál es el número menor y podemos observar que tenemos el 1, el 3 y el 2. ¿Cuál es el número menor? El número 1. Por lo tanto, nuestro número menor ya lo identificamos y va a ser el número 15. Nos quedan dos números, el 34 y el 29. Observamos la posición de la decena. Podemos ver que tenemos el 3 y tenemos el 2. Nuestro número menor entre aquellos es el número 2. Nuestro siguiente número entonces sería el 29. ¿Y cuál es el número que nos queda? El 34. Con el solo hecho de observar las decenas, nos damos cuenta que nuestros números van de menor a mayor, del más pequeño al más grande. Bien. Vamos a aprender un nuevo concepto. Nosotros hemos hablado de menor a mayor, del más pequeño al más grande. Vamos a sustituir esas palabras por una sola, ¿ya? Y vamos a hablar con un solo concepto que será ascendente. Por lo tanto, cuando hablemos de menor a mayor, vamos a hablar que los números están en forma ascendente, ¿ya? No vamos a decir del más pequeño al más grande, ni del menor a mayor, sino vamos a utilizar un solo concepto, que es en forma ascendente. Bien, veamos entonces, pongamos en práctica nuestro concepto. Vamos a ordenar en forma ascendente los siguientes frascos. Vamos a leer los números primero. Tenemos el 24, el 13, el 46, el 27. Vamos a tomar lo que nosotros necesitamos, que es nuestra tabla de valor posicional, y vamos a ubicar los números acá. Tomamos el 24, el 13, el 46 y el 27. Me están pidiendo que lo haga en forma ascendente. Bien, vamos a observar que centenas no tenemos en estos dígitos, pero sí tenemos decenas. Bien, y vamos a observar qué número tiene la decena más pequeña. Y aquí encontramos el número 1. Por lo tanto, nuestro número más pequeño será el número 13. Lo vamos a ubicar acá. Luego buscamos de los números que nos quedan la decena más pequeña y nos vamos a encontrar con que acá tenemos dos números que tienen el dígito 2 en la decena. Pues bien, aquí tenemos que continuar observando. En el 24 y en el 27 vamos a pasar a la siguiente posición, a la unidad. Y vamos a observar en la unidad dónde está el número más pequeño. ¿Por qué pasamos a la siguiente posición? Porque en la decena eran iguales. Entonces vamos a observar la unidad del 24 y el 27. Y tenemos el 4 y el 7. ¿Quién tiene el número menor? El 4. Por lo tanto, nuestro número que viene a continuación será el 24. Luego ubicamos el siguiente número, que sería el 27. Y el último número que nos queda con la decena más grande es el 4, el 46. Y ahí hemos ordenado los números de menor a mayor. Pero dijimos que íbamos a usar un concepto. Ya no íbamos a hablar de menor a mayor. Estos números están ordenados en forma ascendente. ¿Bien? Ahora vamos a ordenar los números del más grande, del mayor al menor. Y aquí tenemos tres números que vamos a ordenar. Veamos, los vamos a leer. Tenemos el 28, 28, 24 y 31. Vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar nuestra tabla de valor posicional,
y los vamos a ubicar. Bien, vamos a tomar el 28, lo vamos a ubicar en la tabla, vamos a tomar el 31 y el 24. Al igual que el ejemplo anterior, vamos a comenzar a observar nuestra tabla de valor posicional de izquierda a derecha. En la centena no tenemos números. En la decena, aquí sí encontramos que cada número tiene dígitos en la decena. Y vamos a observar, tenemos el 2, el 3 y el 2. ¿Qué número es el menor? El 2, ¿verdad? Pero tenemos dos números que tienen en la decena el número 2. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a observar el número que continúa en la unidad. Y ahí vamos a observar que en uno tenemos el 8 y en el otro tenemos el 4. Bien, ¿cuál es el número mayor? En este caso sería el 8. Bien, nuestro número mayor aquí sería el 28. Pero tenemos un número más grande en la decena, que es el número 3. Lo vamos a ubicar el 31 porque es el más grande de todos. Y acá ya identificamos por la posición de la unidad que el 28 es mayor que el 24, ¿verdad? Y ahí los ordenamos de mayor a menor, del más grande al más pequeño, ¿verdad? Veamos ahora, vamos a aprender un nuevo concepto. Y este concepto va a ser para reemplazar aquellas palabras cuando decimos de mayor a menor, del más grande al más pequeño. Lo vamos a reemplazar por un solo concepto y aquí va a ser de manera descendente. Vamos a ir bajando, los números van disminuyendo. Bien, ese va a ser nuestro concepto, descendente. Veamos, pongamos en práctica. Vamos a ordenar de forma descendente los siguientes cajones. Vamos a leer los números primero. Tenemos el 24, el 13, el 46 y el 27. Pues bien, no nos olvidemos de esta tablita que nos va ayudando a ordenar estos números. Vamos a ubicarlos. Tenemos el 24, tenemos el 13, tenemos el 46 y tenemos el 27. Bien, vamos a ordenar en forma descendente del más grande. Vamos a observar qué número en la posición de la decena tiene el número más grande, sería el número 4. Por lo tanto, es nuestro número 46. Observamos ahora los tres que nos quedan. ¿Quién tiene el número más grande? El 24 y el 27. En la decena hay dos números que tienen el mismo dígito. Por lo tanto, vamos a pasar a observar la unidad. Y aquí vamos a ver que en la unidad tenemos el 4 y el 7. Y así ya vamos a saber cuál es nuestro número mayor, que aquí sería el 27, ¿verdad? Luego tenemos el 24 y como último, el más pequeñito y que tiene el 1, tenemos el número 13. Ahí hemos ordenado los números en forma descendente. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de realizar, de aprender, y vamos a hacer los siguientes ejercicios. Vamos a ordenar los siguientes números que yo voy a sacar de esta caja mágica, los vamos a ordenar, los vamos a sacar al azar, 4 números. Tenemos el primero, que acá tenemos el 22, vamos a sacar otro, tenemos el 65,
tenemos el 25 y el último, vamos a sacar 4, tenemos el número 13. Hemos sacado 4 números y los vamos a ordenar y me está diciendo que los ordenemos en forma ascendente. Bien, vamos a ubicarlos en nuestra tabla de valor posicional. Teníamos el primer número que era el 22. Luego sacamos el 65. Luego sacamos el 25 y luego sacamos el número 13. Vamos a ordenar en forma ascendente. Por lo tanto, vamos a tener que buscar en la posición de la decena el número que tenga en la posición de la decena el dígito más pequeño. Bien, y observamos el 2, el 6, el 2 y el 1. ¿Cuál sería nuestro número más pequeño? El número 13. Bien, ahora observamos que tenemos el 2, el dígito 2 en 2 números. Por lo tanto, vamos a tener que pasar a observar la unidad. Y aquí observamos la unidad y tenemos el 2 y el 5. ¿Cuál será nuestro número más pequeño entonces? El 22. Muy bien. Luego vamos a tener el 25. Y como último vamos a tener el número más grande, que es el 65. Ahí tenemos ordenado nuestros números en forma ascendente. Bien, hagamos el último ejemplo, actividad que tenemos. Este amigo está observando los números de las casas de sus compañeros y puede identificar que en el mapa que él tiene, Pedro vive en la casa número 34, Susana en la número 65, Luis en la 74 y Emma en la número 56. Y él quiere ordenar estos números. Para eso los va a ubicar en una tabla de valor posicional. 34, la casa de Pedro. 65, la casa de Susana. Luis, su casa es la 74 y la de Emma es la 56. Les pregunto, ¿cuál de las siguientes casas tiene el número menor? Para eso, ¿qué vamos a observar? ¿Qué posición vamos a observar? La decena. Vamos a observar la posición de la decena para tan solo identificar cuál es el número más pequeño. Y ahí podemos observar que tenemos el 3, el 6, el 7, el 5. Por lo tanto, es el número 34. Luego, quiere saber cuál es la casa que tiene el número más grande, mayor. Observamos nuevamente la decena y nos vamos a dar cuenta que es el número 74. O sea, la casa de Pedro es la que tiene el número menor y la casa de Luis es la que tiene el número mayor. Vamos a ordenarlo y él los va a ordenar de forma descendente. ¿Bien? ¿Cuál sería el número mayor? Ya lo identificamos que sería el 74. Bien, después vamos a observar las decenas. 3, 6 y 5. Vamos a observar que el 6 es el mayor de los números. Por lo tanto, nuestra siguiente casa es la número 65. Y tenemos el número 3 y el 5, que sería el número 5, el que continúa nuestra casa número 56. Y la más pequeñita, la que tiene el número más pequeñito, sería la 34. Bien, ahí hemos ayudado a nuestro amigo a ordenar los números en forma descendente. Bien, vamos a recordar para poder practicar en nuestro hogar que para ordenar los números nos vamos a ayudar siempre de una tabla posicional. Bien, ahí la tenemos.
siempre voy a ubicar unidad, decena y centena. ¿Bien? Y los dos nuevos conceptos que hoy día hemos aprendido, que son ascendente y descendente. Ascendente cuando ordenamos del más pequeño al más grande. Y descendente cuando vamos del más grande al más pequeño. Bien, ¿qué aprendimos hoy? A ordenar números. ¿Cómo los aprendimos? Contando, comparando en una tabla posicional y organizándolos en forma ascendente y descendente. ¿Y para qué me van a servir todo esto? Para poder organizar objetos o cosas en nuestro hogar, en nuestro colegio, en nuestra vida diaria. Les voy a dejar una actividad, un desafío para que trabajen en casa con los papás. Solo les voy a pedir a mi mamá que en un vaso plástico coloque muchos números, ¿ya? Y yo voy a sacar solamente 4 de ellos, ¿ya? Voy a sacar 4 números y en un cuaderno yo voy a colocar ascendente y los voy a pegar y los voy a ordenar. Bien, un día voy a practicar de forma ascendente, ordenar números, y al día siguiente voy a ordenarlos de manera descendente. Bien, así de práctico y fácil vamos a practicar con estos conceptos en el hogar con la ayuda de nuestra familia. Un abrazo grande, espero y deseo se encuentren bien, a cuidarse muchísimo para que nos volvamos a ver pronto y a reunirnos en nuestra sala de clase y en nuestro colegio. Un abrazo, adiós.